Bienvenidos al canal de Aula de la Antigüedad, exploradores. En la mitología griega, pocos personajes son tan impresionantes como Agamemnón, el rey de Micenas. Su nombre evoca imágenes de poder inmenso, de ejércitos colosales y de una guerra que definiría una era. Sin embargo, su historia no es solo la de un conquistador, sino la de un hombre atrapado entre la voluntad divina, la ambición desmedida y un destino familiar marcado por la sangre. Esta es la crónica de un líder cuya grandeza fue tan monumental como su caída. Un rey cuyo orgullo lo elevó a las cimas del mundo helénico solo para precipitarlo al más oscuro de los abismos. Descendiente de una estirpe maldita, la casa de Atreo, Agamenón nació con el peso de la tragedia sobre sus hombros. Su padre, Atreo, y su tío, Tiestes, protagonizaron uno de los episodios más espantosos de la mitología, un ciclo de venganza que culminó en un banquete atroz donde Tiestes, sin saberlo, devoró a sus propios hijos. Esta maldición familiar, una sombra persistente de violencia y traición, perseguiría a Agamenón a lo largo de toda su vida. Él y su hermano Menelao, tras el asesinato de su padre, se vieron forzados al exilio, encontrando refugio en la Esparta del rey Tíndaro. Allí, su destino comenzó a forjarse. Agamenón se casó con Clitemnestra, una de las hijas de Tíndaro, y Menelao con la otra, la legendaria Helena. Juntos, los hermanos recuperaron el trono de Micenas, y Agamenón, como rey supremo, consolidó su poder, convirtiendo su ciudadela en la más rica y formidable de toda la Argólida, un faro de poder en la Grecia micénica. El evento que cimentaría su nombre en la eternidad fue la Guerra de Troya. Cuando Paris, el príncipe troyano, raptó a Helena, la esposa de su hermano Menelao, se encendió la chispa de un conflicto que congregaría a todos los grandes héroes aqueos. Agamenón, en su calidad de rey más poderoso y comandante supremo, fue el encargado de reunir la mayor flota jamás vista. Más de 1000 naves de toda Grecia se congregaron en el puerto de Áulide, listas para zarpar hacia las costas de Ilión. Sin embargo, un silencio ominoso se apoderó del mar. La diosa Artemis, ofendida por una ofensa de Agamenón, había detenido los vientos, impidiendo la partida. El vidente Calcas reveló entonces el precio para aplacar la ira de la diosa. Agamenón debía sacrificar a su propia hija, Ifigenia, enfrentado a una elección imposible entre su deber como comandante y su amor como padre. El orgullo y la ambición del rey se impusieron. Ifigenia fue llevada al altar bajo un falso pretexto, y aunque en algunas versiones del mito es salvada en el último instante por la propia diosa, el acto de traición paterna sembró una semilla de odio imborrable en el corazón de su esposa, Clitemnestra, un rencor que esperaría pacientemente su momento para florecer. Durante los 10 largos años de asedio a las murallas de Troya, Agamenón demostró ser un líder formidable, aunque su gobierno estuvo marcado por la arrogancia y una profunda inseguridad. Su autoridad, a menudo, dependía más de su título que de un carisma natural, lo que lo llevó a choques constantes con los otros príncipes aqueos. El conflicto más célebre y desastroso fue su enfrentamiento con Aquiles, el más grande de todos los guerreros. Tras una incursión, Agamenón había tomado como botín de guerra a la joven Criseida. Cuando el padre de esta, un sacerdote de Apolo, suplicó su liberación, el rey se negó con desdén. Como castigo, el dios Apolo envió una plaga devastadora sobre el campamento griego. Presionado por sus hombres y por el propio Aquiles, Agamenón finalmente accedió a devolver a Criseida, pero en un acto de orgullo herido, exigió que le entregaran a Briseida, la esclava que le había correspondido a Aquiles. Este ultraje provocó la furia del héroe, quien se retiró de la batalla, jurando no volver a luchar. La ausencia de Aquiles resultó catastrófica para los griegos,
que sufrieron derrota tras derrota a manos de los troyanos liderados por Héctor. La disputa entre el rey y su mejor guerrero no solo reveló la fragilidad del liderazgo de Agamenón, sino que se convirtió en el eje central de la Ilíada de Homero, un drama épico sobre el honor, la ira y las devastadoras consecuencias del orgullo humano. Finalmente, tras una década de sangre y sacrificio, y gracias al ingenio de Odiseo y su caballo de madera, Troya cayó. Agamenón, como líder de las fuerzas victoriosas, saqueó la ciudad, se apoderó de un inmenso tesoro y tomó como concubina a la profetisa Casandra, hija del rey Príamo. Cargado de gloria y botín, emprendió el viaje de regreso a Micenas, creyendo que volvía a un hogar que lo recibiría con los brazos abiertos. No podía estar más equivocado. Durante su larga ausencia, su esposa Clitemnestra, consumida por el rencor por el sacrificio de Ifigenia y la infidelidad de su marido, había tomado un amante, Egisto, el único hijo sobreviviente de Tiestes, y por tanto, primo y enemigo mortal de Agamenón. Juntos, habían conspirado alimentando un plan de venganza que se había cocido a fuego lento durante 10 años. El regreso del rey no sería una celebración, sino la culminación de la maldición que pesaba sobre su linaje. El regreso de Agamenón a Micenas es uno de los momentos más trágicos de la mitología. Clitemnestra lo recibió con una falsa muestra de afecto, desenrollando una alfombra púrpura para que su marido victorioso entrara en el palacio sin que sus pies tocaran el suelo. Este acto, aparentemente de honor, era en realidad un gesto de soberbia que desafiaba a los dioses, sellando su destino. Mientras Agamenón tomaba un baño para purificarse del viaje, indefenso y vulnerable, Clitemnestra y Egisto ejecutaron su plan. Atrapado en una red o en sus propias ropas, el gran rey, el conquistador de Troya, fue asesinado a hachazos en su propia bañera, sin honor y sin gloria. Junto a él murió Casandra, cuya maldición de proferir profecías que nadie creería se cumplió una vez más. La noticia de su muerte resonó como un trueno, una advertencia sombría de que ni la mayor de las victorias militares puede proteger a un hombre de la traición que anida en su propio hogar. El legado de Agamenón es complejo y contradictorio. Fue un rey poderoso que unió a Grecia, un comandante que lideró a sus ejércitos a una victoria legendaria, pero también fue un hombre cuya arrogancia lo cegó, cuyas decisiones provocaron la muerte de su hija y la ira de su mejor guerrero, y cuya falta de previsión lo condujo a su propia muerte ignominiosa. Su historia, inmortalizada en la Ilíada y en la Orestíada de Esquilo, se convirtió en un arquetipo de la tragedia griega, la del gran hombre derribado por su ibris, su orgullo desmedido. La violencia no terminó con él. Su muerte desencadenó un nuevo ciclo de venganza en el que sus hijos Orestes y Electra se verían obligados a vengar a su padre asesinando a su propia madre, perpetuando la maldición de la casa de Atreo. Así la figura de Agamenón perdura como un recordatorio eterno de que el poder es efímero, que el orgullo precede a la caída. Las heridas familiares marcan a las generaciones, creando un destino que ni los reyes pueden cambiar. Si te gustó el video, suscríbete y dale me gusta. Nos vemos en el próximo video, exploradores.